Los grandes salones de la Cámara del Consejo Imperial resonaban con risas. 12 miembros del Consejo vestidos, con sus relucientes túnicas ceremoniales, se sentaron alrededor de la enorme mesa de cristal, divertidos por el informe que tenían ante ellos otra especie primitiva. El almirante Marcus se enjugó una lágrima a su piel azul profundo, se arrugó de risa y ¿quieres que tengamos cuidado con estos humanos? Escupió la palabra como si fuera indigna de él. El consejero Reed estaba solo en el centro de la cámara. Su sencillo uniforme gris contrastaba fuertemente con las ornamentadas decoraciones que lo rodeaban. Mis señores, los exploradores informan de que estos humanos han logrado viajar más rápido que la luz en solo 3 siglos después de descubrir la electricidad. Ninguna otra especie ha evolucionado tan rápidamente. La cámara estalló en otra oleada de risas. El alto consejero Bennett levantó la mano para silenciar la sala. Consejero Reed, apreciamos su minuciosidad, pero seamos claros. Este imperio ha resistido durante 10.000 años, hemos conquistado o asimilado más de 500 especies, lo que hace especiales. A estos humanos, Reed activó un holograma que mostraba la Tierra y sus 3 mundos. Colonias son diferentes. Mi señor, todavía hacen la guerra entre ellos, pero cooperan para expandirse en el espacio. Construyen armas incluso en tiempos de paz. Sus medios de entretenimiento están llenos de historias de lucha contra fuerzas abrumadoras. Se están preparando para algo. El almirante Marcus se puso de pie. Su enorme figura se alzaba sobre los demás. Ya he oído bastante de estas tonterías. Estos humanos tienen exactamente 4 mundos. 4. Tenemos 10.000 sistemas bajo nuestro control. Sus naves más grandes apenas tienen el tamaño de nuestras naves exploradoras. Se volvió hacia el alto consejero Bennett. Dame permiso para lanzar un ataque preventivo. 3 destructores deberían ser suficientes para poner a estos advenedizos en su lugar. El rostro de Reed palideció. Mi señor, por favor, al menos intentar el contacto diplomático. Primero, ¿por qué perder el tiempo? Marcus sonrió con frialdad. Una rápida demostración de fuerza y se someterán como todos los demás. El imperio necesita recordar a la galaxia su poder de vez en cuando. El alto consejero Bennett asintió lentamente. Permiso concedido. Almirante, tome sus destructores y dele a estos humanos una demostración del poder imperial. Nada demasiado extremo. Solo destruya uno de sus mundos coloniales, que debería llevarlos a la mesa de negociaciones con la suficiente rapidez. Reed observó horrorizado cómo Marcus se inclinaba y abandonaba la cámara, ya ladrando órdenes en su comunicador. Los demás miembros del consejo comenzaron a salir, algunos todavía riéndose de los humanos primitivos. 3 días después, los destructores de Marcus salieron del hiperespacio cerca de la colonia humana de Nuevo Edén. El almirante sonrió al observar las pequeñas estaciones orbitales y las cúpulas de la ciudad en la superficie sin previo aviso. Sus naves abrieron fuego las defensas humanas. Se derrumbaron en cuestión de minutos. Las plataformas orbitales explotaron y cayeron escombros. Sobre el planeta, debajo de las cúpulas de la ciudad, se agrietaron, exponiendo a los habitantes a la fina atmósfera. Las transmisiones de emergencia llenaron los canales de comunicaciones imperiales mientras millones de humanos luchaban por sobrevivir. Pero Marcus no había terminado sus naves, saltaron a la siguiente colonia, y luego a la siguiente. En menos de 6 horas, 3 mundos humanos yacían en ruinas. El almirante grabó un mensaje y lo transmitió hacia la Tierra. Someteos al gobierno imperial o enfrentad la extinción. Entonces, él esperó, esperando una rendición inmediata. Pasó un día y luego otro. Pasó una semana. No hubo respuesta de la Tierra. Ningún ruego de clemencia. Ninguna iniciativa diplomática. Nada. Después de 2 semanas, Marcus informó al Consejo. Los humanos han guardado silencio, mis señores. Todas las comunicaciones con sus mundos han cesado. Probablemente están demasiado conmocionados para responder. Denles tiempo, se someterán. Solo el consejero Reed notó algo extraño en los informes antes de quedarse en silencio.
La Tierra había transmitido un único mensaje a sus colonias supervivientes, que contenía solo 5 palabras: recordar, preparar, unirse, sobrevivir, vengar el imperio. Había cometido un grave error, pero no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde en la oscuridad del espacio. La humanidad comenzó a cambiar sus forjas, se quedaron en silencio solo para ser reemplazadas por algo mucho más aterrador. La crueldad casual del imperio había despertado a un gigante dormido y en su arrogancia habían pasado por alto todas las señales de advertencia. El reloj seguía corriendo y cuando se detuviera la galaxia, nunca volvería a ser la misma. 5 años de silencio lo cambiaron todo. En las profundidades de la superficie de la Luna, el comandante James Stone se encontraba en la ventana de observación de la instalación cero, observando fábricas automatizadas que se extendían por kilómetros en la distancia. Brazos robóticos se movían con precisión ensamblando enormes secciones enteras para buques de guerra que harían que los destructores imperiales parecieran juguetes sin forma de estado. Gritó a la sala de control detrás de él. La producción está al 300% de la capacidad prevista, señor, respondió la teniente Ward de su cónsul. Las nuevas nanoforjas están superando todas las expectativas. El grupo de flota Alpha estará listo 2 meses antes de lo previsto. Stone asintió con la cabeza. Su rostro curtido se reflejaba en el vidrio reforzado en los 5 años. Desde el ataque imperial, la humanidad se había transformado. Cada fábrica, cada laboratorio de investigación, cada instalación industrial de la Tierra se había trasladado bajo tierra o a bases ocultas en todo el sistema solar al mundo exterior. La humanidad parecía haber retrocedido hacia el aislamiento, lamiéndose las heridas. La realidad era muy diferente. Muéstrame los resultados de las pruebas de armas. Stone ordenó que un holograma cobrara vida mostrando imágenes del cinturón de asteroides. Una pequeña nave sin importancia se acercó a un objetivo de prueba. Un trozo de metal y roca del tamaño de un destructor imperial. La nave disparó un solo rayo. El rayo parecía doblar el espacio mismo y el asteroide simplemente dejó de existir. Cañón de cambio de fase. Éxito. Señor Ward informó que los escudos imperiales no tendrán ningún efecto contra él. Todavía están utilizando tecnología estándar de barrera de energía. Nunca imaginaron que alguien descubriría cómo cambiar la materia entre dimensiones. Stone se permitió una pequeña sonrisa. El ataque del imperio había unido a la humanidad como nunca antes. Todas las nación, corporación o institución de investigación había aportado sus recursos y conocimientos. El resultado fue un salto tecnológico que en otro contexto habría llevado siglos. En otra sección de las instalaciones, los científicos estaban dando los últimos toques a los sistemas de sigilo. Habían descubierto una forma de desviar la luz y las lecturas de los sensores alrededor de sus naves, haciéndolas prácticamente invisibles. El imperio no las vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Mensaje del Comando Terrestre. Señor, Ward anunció que el proyecto Fénix está completo. Todas las poblaciones civiles han sido reubicadas con éxito en las ciudades subterráneas. Las estructuras de la superficie son ahora señuelos automatizados. Solo Stone comprobó su tableta. Los números eran asombrosos. 10.000 millones de personas se trasladaron bajo tierra en solo 5 años a salvo de cualquier bombardeo orbital. El imperio pensó que estaban callados por miedo. No se dieron cuenta de que la humanidad se estaba preparando para la mayor operación militar de la historia y los astilleros de Marte preguntó funcionando a pleno capacidad. Las fragatas furtivas están listas para atacar. La flota beta puede desplegarse a su orden camino de piedra a la pantalla estratégica principal. Cientos de puntos representaban sus instalaciones ocultas en todo el sistema solar. Los exploradores del imperio todavía patrullaban los bordes, pero solo veían lo que la humanidad quería que vieran: colonias abandonadas, actividad mínima, una civilización derrotada.
La voz del señor Ward era más tranquila. Ahora mensaje personal. De su hija. En la Tierra, ha terminado su formación de piloto. La mejor de su clase ha sido asignada a la primera oleada Stone. Cerró los ojos por un momento. Su hija tenía 12 años cuando el Imperio atacó. Había perdido a su madre en el Nuevo Edén. Ahora sería una de las primeras en contraatacar el Imperio. Cree que nos han vencido. Stone dijo a la sala de control que creen que 5 años de silencio significan sumisión. No entienden a la humanidad. No entienden que nunca estuvimos luchando. Guerras entre nosotros. Estábamos practicando, preparando cada conflicto. Cada batalla de nuestra historia fue una preparación para este momento. Se volvió para mirar a su tripulación. Enviar la señal codificada a todos los grupos de la flota. La Operación Fénix comienza en 72 horas. La humanidad ha estado en silencio. El tiempo suficiente en todo el sistema solar. Los astilleros ocultos bullían de actividad, naves furtivas, se deslizaban en formación sistemas de armas, encendidos las tripulaciones. Tomaron sus posiciones el poder de toda la raza humana transformado. Por la pérdida y forjado en silencio preparado para revelarse en su habitación, esa noche Stone miró una vieja foto del Nuevo Edén antes de su destrucción. Ya llegamos, susurró, y esta vez no seremos nosotros los que arderemos. La cuenta atrás para la venganza de la humanidad había comenzado. La nave de patrulla imperial Gloria del Amanecer nunca vio lo que la golpeó. En un momento estaba llevando a cabo su barrido rutinario de los sectores fronterizos y al siguiente simplemente desapareció, partida en pedazos por armas que desafiaban la física imperial. El capitán Thomas se encontraba en el puente del destructor sigiloso. Némesis, observando cómo los restos de las naves de patrulla se dispersaban en el espacio, su nave permanecía invisible. Un fantasma en el vacío a su alrededor. Su tripulación trabajaba en completo silencio, sus movimientos precisos y practicados. Primera sangre susurró comienza. La fase 1 a través de 15 sistemas imperiales cruciales. Naves humanas sigilosas surgieron de sus escondites. Habían estado esperando durante meses, recopilando inteligencia. Identificando objetivos, la arrogancia del Imperio lo hizo fácil. Nunca pensaron en buscar naves que pudieran doblar la luz misma en los astilleros imperiales por encima de Centauri. El almirante Robert Black observó a través de su visor táctico cómo 30 naves humanas aparecían de la nada. Una pequeña fuerza de ataque tenía una misión simple: destruir la capacidad del Imperio para construir naves de guerra. Todas las naves, armas libres. Black ordenó recordar el Nuevo Edén. Los cañones de cambio de fase dispararon. Los escudos imperiales bien podrían haber sido de papel. Los enormes muelles de construcción simplemente dejaron de existir, su materia. Se dispersó a través de las dimensiones. 5 años de desarrollo de armas habían creado algo que el Imperio nunca había imaginado posible en el mundo central imperial de Nexus. El equipo de ataque del comandante Wilson golpeó sus centros de mando militar. Los sistemas de detección más avanzados del Imperio no pudieron rastrear las naves humanas. Sus mejores armas no pudieron tocarlas. No fue una batalla, fue una masacre. El oficial táctico del señor Wilson informó de la llegada de refuerzos imperiales. Llegaban 3 grupos de destructores. Wilson ni siquiera pestañeó para mostrarles lo que la humanidad ha aprendido sobre la guerra. Las naves humanas se movían como bailarinas, sus maniobras eran increíblemente precisas. Los ordenadores de puntería imperiales no podían seguir el ritmo. Los destructores disparaban a ciegas al espacio. Sus disparos atravesaban inofensivamente zonas donde las naves humanas parecían estar entonces. Los cañones de cambio de fase volvieron a disparar. Los destructores imperiales no explotaron, simplemente se desintegraron sus enlaces y se cortaron por armas que operaban más allá del espacio-tiempo normal. En el sistema Riel, a casa
las refinerías de combustible más grandes del Imperio. La capitana Mary Parker dirigió a su escuadrón a través de su red defensiva. Hace 5 años había sido profesora de instituto, ahora dirigía armas que podían destrozar la realidad. Todos los objetivos marcados. Su exo informó permiso para disparar. Parker pensó en sus alumnos que habían muerto en el Nuevo Edén, permiso concedido. Quémalo todo. Las refinerías estallaron en una llama silenciosa. El imperio acababa de perder el 40% de su capacidad de producción de combustible en 1200, menos de 5 minutos. En la Tierra, el comandante Stone observaba la pantalla táctica mientras los informes llegaban en oleadas. Todos los equipos de ataque informaban de éxito. La infraestructura militar del imperio estaba siendo desmantelada con precisión quirúrgica. Señor, el teniente Ward ha llamado. Las comunicaciones imperiales están en caos. Aún no pueden detectar nuestras naves correctamente. Están disparando a ciegas en el espacio. Stone asintió. Envíe la señal para comenzar la fase 2. Vamos a mostrarles lo que la humanidad ha aprendido en 5 años. A través del espacio imperial, las bases militares se quedaron a oscuras, los centros de comunicación enmudecidos, los astilleros quemados. El imperio había pasado 10,000 años construyendo su poderío militar, y la humanidad lo estaba desmantelando en el nuestro, en su búnker de mando. El almirante Marcus del Imperio recibía informes cada vez más desesperados. Su poderosa flota estaba siendo destruida por un enemigo que no podían ver ni combatir. Sus reservas estratégicas habían desaparecido, sus planes de respaldo estaban en ruinas, mi señor. Un oficial subalterno entró corriendo. Estamos detectando nuevas señales, enormes perturbaciones en el hiperespacio en el límite de nuestro perímetro de defensa. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Qué quiere decir con enormes? Señores, la flota humana principal. Estos ataques eran solo la fuerza avanzada. El almirante se desplomó en su silla, mientras la realidad lo ocultaba. Habían pensado que humanidad se rompería cuando destruyeron sus colonias. En su lugar habían creado algo sin precedentes. Una civilización entera transformada en un arma de guerra. Y ahora ese arma estaba apuntando al corazón del imperio. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El palacio imperial tembló con otra explosión. El alto consejero Bennett tropezó mientras corría por los dorados pasillos, sus túnicas ceremoniales olvidadas por un simple equipo de combate detrás de él. El consejero Reed mantuvo el ritmo agarrando una almohadilla de datos que mostraba la creciente catástrofe. Bennett gritó, incrédulo. Han alcanzado 15 sistemas a la vez. ¿Cómo es posible? Antes de que Reed pudiera responder, todas las pantallas, hologramas y dispositivos de comunicación del palacio cobraron vida. Lo mismo sucedía en todos los mundos imperiales, en todas las naves, en todas las colonias. Apareció un simple mensaje escrito en claro texto imperial. Ustedes mismos se lo han buscado, sin condiciones, sin rendición, sin piedad. El mensaje se repetía, imposible de apagar o anular. En segundo plano, apareció una cuenta atrás lenta tictando, con precisión mecánica, en el centro de mando principal de la flota imperial. El almirante Marcus se llenó de horror mientras los informes llegaban. Los humanos habían desarrollado de alguna manera armas que ignoraban sus escudos más fuertes. Su tecnología de sigilo los hacía invisibles hasta el momento en que atacaban y parecían conocer la ubicación de todas las instalaciones militares críticas. Consígueme un canal a la Tierra, gritó Marcus a su oficial de comunicaciones. Negociaré, señor. La voz del oficial temblaba. Estamos detectando firmas de energía masivas en el límite de todos nuestros sistemas centrales. Algo grande está llegando a través del hiperespacio en las calles de la capital imperial. El pánico se extendió como la pólvora. Los humanos, supuestamente inferiores, acababan de aplastar sus mejores defensas como si no fueran nada.
Millones de ciudadanos se apresuraron a los centros de evacuación aunque nadie sabía dónde estaría a salvo. El Consejo Imperial se reunió en su búnker de emergencia, viendo cómo las pantallas tácticas se iluminan con nuevas advertencias. El consejero Reed se puso de pie ante ellos de nuevo, pero esta vez nadie se reía. 5 años, dijo Reed en voz baja. Les dimos 5 años para prepararse, y ni una sola vez nos preguntamos por qué estaban tan callados. No estaban acobardados por el miedo. Estaban construyendo esto. Señaló la pantalla que mostraba la destrucción de sus bases militares. ¿Cuáles son sus demandas?, preguntó alguien. ¿No estabas escuchando?, respondió Reed sin condiciones. No rendición, no misericordia, no están aquí. Para negociar están aquí, para vendernos en órbita alrededor de él. Planeta Capital, la tripulación de la Estación de Defensa Imperial. Uno observó con terror cómo sus armas más poderosas desaparecían en el vacío, absorbidas por naves humanas, invisibles. Sus sensores no podían fijar nada, pero sabían que estaban rodeados. El comandante de la estación abrió una frecuencia general. «Por favor, tenemos civiles a bordo». Una voz fría respondió: «Como los civiles en el nuevo Edén en la colonia, Aurora en la nueva Terra». «¿Les mostraste misericordia, comandante?» Las naves humanas se desocultaron. Eran hermosas, de una manera aterradora. Naves oscuras y elegantes que parecían beber la luz. Sus armas parecían casi orgánicas, pulsando con energías extrañas que la ciencia imperial no podía explicar. La cuenta atrás en cada pantalla llegó a cero. En todo el espacio imperial se abrieron enormes ventanas hiperespaciales. La principal flota humana, la flota humana, había llegado. Los ataques anteriores habían sido solo el preludio. En el búnker de emergencia, el Consejo Imperial observaba cómo se desarrollaba su peor pesadilla. Las naves humanas seguían llegando. Cientos, luego miles, luego decenas de miles. Cada una más grande y más poderosa que cualquier cosa que el Imperio hubiera construido jamás. «¿Cómo de alto, consejero Bennett?», susurró. «¿Cómo construyeron tantas naves?». Miró a sus antiguos colegas con lástima. «Olvidamos la lección más importante de la historia. Nunca presiones a alguien hasta el punto de que no tenga nada que perder. Matamos a millones de su gente. Pensamos que se romperían. En lugar de eso, les dimos una razón. Para unirse, para transformarse, para convertirse en algo mucho más terrible de lo que podíamos imaginarla». Flota humana se puso en posición con precisión, mecánica. En cada mundo. Imperiales ciudadanos miraron hacia arriba para ver sus cielos llenos de naves oscuras que prometían juicio. Entonces un nuevo mensaje apareció en todas las pantallas. El Imperio nos enseñó que la misericordia es debilidad. Ahora le enseñaremos al Imperio cómo es la verdadera fuerza. Vuestro tiempo ha terminado, el tiempo de la humanidad. Ha comenzado la verdadera guerra. Estaba a punto de comenzar la capital imperial. El cielo se volvió negro con naves, no del familiar, azul plateado de las naves imperiales, sino algo más oscuro y amenazante. La flota humana se extendía más allá de la vista cada nave. Una obra maestra de la guerra, la almirante Lisa West, estaba en el puente de la venganza de la Tierra, el primer Super Dreadnought de la humanidad, con 15 kilómetros de largo, hacía que las naves capitales imperiales parecieran juguetes. La enorme ventana mostraba miles de naves de guerra humanas moviéndose en formación de ataque. Todos los grupos de la flota informan que están listos. La almirante, su oficial ejecutivo, anunció que la flota del Imperio está intentando formar una línea defensiva. West se permitió una pequeña sonrisa fría. «Muéstrame la pantalla táctica». Se iluminó mostrando casi 10.000 naves de guerra imperiales formando un muro protector alrededor de su capital. Hace 5 años, una flota así habría parecido invencible, pero ahora parecía dolorosamente obsoleta. Abrir un canal a todas las fuerzas imperiales. West ordenó que les mostraran lo que su arrogancia había creado. Las naves humanas activaron sus luces externas simultáneamente. En la oscuridad del espacio, resplandecían como estrellas furiosas
Los sensores del Imperio por fin pudieron ver claramente lo que la humanidad había construido. Cada nave humana estaba repleta de armas que no existían hace 5 años. Sus agujeros estaban cubiertos de extraños patrones cambiantes que parecían tragar la propia luz. La fragata humana más pequeña tenía más potencia de fuego que un crucero imperial. Las naves imperiales. La voz de West resonó en todos los canales imperiales. No podéis ganar esta lucha. Vuestros escudos no pueden detener nuestras armas. Vuestros sensores no pueden rastrear nuestras naves. Sus tácticas están desfasadas. 5 años en el buque insignia imperial. Almirante Marcus observó con horror cómo sus sensores intentaban analizar la flota humana. Las lecturas de energía estaban fuera de los gráficos. Un solo dreadnought humano tenía suficiente poder para arrasar. «Un continente, mi señor», su oficial de oficina de censura gritó con voz temblorosa. «Estamos detectando algo más. Las naves humanas están desplegando algo desde los costados de cada nave humana. Pequeñas naves emergieron, miles de ellas, casas como...». Nunca había visto el Imperios movían en perfecta formación sus pilotos. Mentes conectadas directamente a sus naves a través de interfaces neurales. Otra innovación nacida de 5 años de preparación. Todas las unidades al mando de West comiencen. La demostración, 100 cazas humanos. Rompieron la formación, aceleraron hacia la línea imperial, a velocidades imposibles. Los mejores sistemas de defensa del Imperio dispararon, y no dieron en el blanco los cazas. Entraban y salían del espacio normal. Las armas imperiales pasaban inofensivamente a través de sus imágenes fantasma. Entonces, los cazas alcanzaron la línea imperial. Sus armas de cambio de fase dispararon una vez 10 destructores imperiales simplemente desaparecieron. El pánico se extendió por la flota imperial. Sus escudos más poderosos no significaban nada. Su blindaje más fuerte era inútil. Los humanos habían cambiado las reglas del combate espacial en sí. Segunda ola avance oeste ordenó con calma esta vez. 1000 cazas. Avanzaron detrás de ellos. La flota humana principal comenzó a encender sus armas primarias. El espacio alrededor de sus naves parecía retorcerse y doblarse, mientras la realidad misma se preparaba para desgarrar su centro de mando. El alto consejero Bennett observaba la pantalla táctica con creciente desesperación. Los humanos no solo estaban librando una guerra, estaban reescribiendo las leyes de la física para hacerlo como susurró. ¿Cómo habían avanzado tanto en solo 5 años? La respuesta vino de su oficial táctico. Señor, estamos detectando señales de que estas naves fueron construidas usando sistemas automatizados. Toda su civilización. Convirtieron todo lo que tenían en una máquina de guerra. Mientras nosotros observábamos su superficie y no veíamos nada, lo construían todo bajo tierra y en bases ocultas. La voz de West volvió a los canales. Vuestro imperio nos enseñó una lección importante hace 5 años. Nos mostrasteis lo que les pasa a los débiles. Ahora os vamos a mostrar lo que hace la humanidad cuando deja de contenerse. Las armas primarias de la flota humana alcanzaron su máxima potencia. El propio espacio parecía contener la respiración. Todas las unidades al mando de West, comenzad el asalto principal, mostradles lo que 5 años de ingenio humano pueden hacer. La batalla por la capital imperial estaba a punto de comenzar y con ella el fin del propio imperio. El almirante Marcus estaba en su centro de mando viendo cómo su poderosa flota se desmoronaba ante las naves ONAT humanas que había comandado durante décadas, desapareciendo en destellos de física imposible. Los humanos no solo estaban ganando, sino que estaban reescribiendo las reglas de la guerra misma, mi señor, gritó su oficial. Táctico gritó. Están atravesando nuestra tercera línea de defensa como si no existiera. Marcus golpeó la consola con el puño. Despliegue las naves civiles.
Colóquelas entre nuestras fuerzas y las suyas. Ni siquiera estos humanos se arriesgarán a matar inocentes. La orden se extendió miles de embarcaciones, civiles transatlánticos, buques de carga, yates, privados se vieron obligados a formar un muro defensivo. Millones de ciudadanos imperiales se convirtieron en escudos involuntarios para sus militares en el puente de la venganza. La almirante West recibió los informes de este nuevo acontecimiento. Su rostro se endureció para que se escondieran detrás de su propia gente, dijo en voz baja. Muéstrales cuánto ha aprendido la humanidad sobre la precisión. El movimiento de la flota humana cambió. Las enormes naves comenzaron una intrincada danza, tejiéndose a través del espacio con una gracia imposible su cambio de facelas. Armas dispararon en secuencias perfectamente sincronizadas, creando corredores de seguridad entre las explosiones. Todas las naves activan los rayos tractores de gravedad. West ordenó nueva tecnología desarrollada. En secreto, se acercó a las naves civiles, una por una, fueron alejadas suavemente de la zona de combate. Sus pasajeros ilesos, la estrategia del escudo humano del imperio se vino abajo en minutos. Marcus observó con incredulidad imposible el poder necesario para mover tantas naves. Señor, su oficial, de sensores interrumpió la flota humana. Nos están enviando un mensaje, las palabras aparecieron en todas las pantallas. Recordamos la inocencia del nuevo Edén, no nos convertiremos como vosotros. Entonces comenzó el verdadero ataque en naves humanas. Se abrieron paso a través de los huecos en la formación imperial, apareciendo dentro de sus líneas defensivas cambio de fase cañones disparados con precisión quirúrgica, destruyendo objetivos militares, mientras dejaban intactas las estructuras. Civiles en órbita sobre la capital. La última línea defensiva del imperio se preparó para su última resistencia. 10.000 años de tradición militar se enfrentaron a la extinción, a manos de una especie que habían desestimado como primitiva hace apenas 5 años lanzar todo lo que Marcus ordenó. Cada nave, cada arma, cada casa, que tenemos él. Contraataque imperial comenzó. Millones de armas disparadas a la vez, convirtiendo el espacio en una tormenta de energía. Y destrucción por un momento. Parecía magnífico todo el poder del imperio desatado. En un asalto desesperado, la flota humana ni siquiera intentó esquivar las armas imperiales. Atropellaron sus objetivos y los atravesaron sin causarles daño. Los humanos habían dominado la tecnología de cambio de fase de manera tan completa que podían hacer que toda su flota fuera un blanco intocable. Solo sus centros de mando al oeste ordenaron a su flota que les mostrara la diferencia entre venganza y justicia. Las armas humanas dispararon. Las instalaciones militares desaparecieron. Los centros de mando colapsaron. Las plataformas de defensa dejaron de existir, pero ni un solo blanco civil fue alcanzado. Marcus observó cómo su pantalla táctica se volvía roja a medida que desaparecían más y más activos imperiales. Su poderosa flota se redujo a correr y esconderse de un enemigo contra el que habían luchado. Demasiado débiles para luchar. «Mi señor», dijo su oficial ejecutivo en voz baja, «los humanos están transmitiendo a nuestros civiles en todos los planetas, en todas las ciudades. El mensaje humano sonó: su ejército comenzó esta guerra. Su ejército la terminará. Ningún civil será dañado si se mantienen alejados de los objetivos militares. El efecto fue inmediato. Los ciudadanos imperiales comenzaron a abandonar las instalaciones militares y masas del Imperiola. Gente eligió confiar en la misericordia humana en lugar de la protección imperial. En su centro de mando, Marcus recibió los informes finales. La flota humana había alcanzado la superioridad táctica, sus armas eran imparables, sus defensas impenetrables, sus tácticas impecables. Señor, su último oficial, leal, informó: estamos detectando nuevas naves que llegan más grandes que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Marcus miró la pantalla.
táctica por última vez, los humanos no solo les habían ganado, sino que los habían superado en ingenio, en fuerza. Y, lo que es más importante, en construcción. La última batalla del imperio había terminado. Ahora llegaba el momento de juicio, los palacios imperiales. La gran sala del trono quedó en silencio cuando la almirante West atravesó sus enormes puertas. Su sencillo uniforme negro contrastaba fuertemente con las ornamentadas decoraciones que la rodeaban detrás de ella. Un grupo de oficiales humanos la seguían, sus rostros no mostraban ni triunfo ni ira. El alto consejero Bennett. Los líderes imperiales supervivientes se arrodillaron en el centro de la sala. Sus túnicas, antaño magníficas, estaban arrugadas y manchadas. El poderoso imperio que había gobernado durante 10.000 años esperaba ahora el juicio de la humanidad. Esperamos la ejecución. Bennett dijo en voz baja. Es lo que haríamos en vuestro lugar. West se detuvo ante ellos. Precisamente por eso no lo haremos. No somos vosotros. Nunca lo seremos. Las enormes pantallas del palacio se iluminaron mostrando escenas de todo el espacio imperial. Las naves humanas estaban distribuyendo ayuda a los mundos dañados. Los equipos médicos ayudaron a los civiles heridos. Las tripulaciones de ingeniería repararon las infraestructuras críticas. Vuestro imperio nos enseñó la lección equivocada hace 5 años. West continuó. Pensaste que nos enseñabas sobre el poder, pero en cambio nos enseñaste sobre la unidad, sobre la innovación, sobre la fuerza que proviene del trabajo en conjunto. El consejero Reed se adelantó del grupo imperial. ¿Cuáles son sus condiciones? West asintió a uno de sus oficiales, quien activó una pantalla holográfica. El imperio será reformado, no destruido. Todas las especies tendrán representación equitativa en un nuevo Consejo Galáctico. Ninguna raza tendrá poder absoluto de nuevo. Aparecieron los términos en detalle: desarme militar completo. Del imperio, elecciones libres en todos los mundos. Compartir la tecnología humana. Con fines pacíficos, misiones científicas. Conjuntas, fronteras abiertas para el comercio y el intercambio cultural. Flota de defensa unida, con miembros de todas las especies. ¿Pero por qué Bennett, te preguntó, podría destruirnos? A todos tienes el poder. El poder no es solo destrucción. West respondió, el verdadero poder es saber cuándo no usarlo. Su imperio gobernó a través del miedo. Elegimos liderar a través de la cooperación en órbita sobre la capital. La flota humana comenzó a cambiar de formación. Los enormes buques de guerra construidos para la venganza ahora se movían a posiciones defensivas alrededor de los mundos imperiales, sus armas apagadas, sus pantallas de combate transformadas en patrones de patrulla. La voz del comandante Stone llegó a través del sistema de comunicación del palacio. Todos los grupos de la flota informan, listos para comenzar la fase 1 de la transición. Los barcos de relevo se están moviendo a su posición. West se volvió para dirigirse a toda la sala. Hace 5 años casi destruisteis a la humanidad. Esperabais que nos destruyéramos. En cambio, evolucionamos. Transformamos toda nuestra civilización, no solo para la guerra, sino para la supervivencia. Ahora ayudamos a transformar la suya. La pantalla mostraba más imágenes, ingenieros humanos enseñando a los científicos imperiales sobre la tecnología de cambio de fase, equipos médicos compartiendo técnicas de curación avanzadas, expertos agrícolas ayudando a reconstruir colonias devastadas. El imperio, tal como lo conocían, ha terminado, declaró West. Pero su pueblo no tiene por qué sufrir por los errores de sus líderes. Juntos podemos construir algo mejor en ciudades de todo el imperio. Los ciudadanos observaban asombrados cómo naves humanas aterrizaban con suministros y ayudar a la especie que les habían enseñado a despreciar es primitiva, mostrándoles un nuevo camino a seguir desde las ruinas del nuevo Edén, ahora reconstruido por equipos de construcción conjuntos humanos e imperiales hasta los confines más lejanos del espacio imperial.
Un nuevo orden estaba tomando forma. Una última cosa, dijo West, frente a los líderes imperiales los humanos que asesinaron hace 5 años hoy, construimos un monumento en su memoria, no como un recordatorio de venganza, sino como una lección sobre el costo de la arrogancia y el precio de la guerra, su sacrificio. Nos llevó no a la destrucción, sino a la transformación. Hizo un gesto y las puertas del palacio se abrieron de nuevo afuera. Ciudadanos tanto de la humanidad como del imperio ya estaban trabajando juntos, despejando escombros, estableciendo estaciones de ayuda. Comenzando el trabajo de reconstrucción, esta es la verdadera victoria de la humanidad. Occidente no dijo que derrotamos a ustedes, sino que elegimos ayudarlos a levantarse mejor que antes. El sol se puso sobre la capital imperial, marcando el final de una era y el comienzo de otra. La humanidad había venido en busca de venganza, pero eligió entregar algo mucho más poderoso. Esperanza en los cielos. Sobre las naves humanas no vigilaban ya como conquistadores, sino como guardianes de una nueva era en la historia galáctica.